Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Robinson Gama, soy alumno del Instituto Tecnológico Superior Cotopaxi. Bueno, vamos a hablar sobre un motor en C. Un motor de corriente continua en serie se alimenta a 20 voltios y consume 25 amperios. Cuando gira 1300 revoluciones por minuto, siendo su resistencia interna total a 0,15 ohms. Determinar la fuerza contraelectromotriz producida, potencia absoluta y potencia útil y rendimiento. Considere despreciables las pérdidas en el hierro y las pérdidas mecánicas. C. La corriente absorbida y el par nominal. Bueno, la fuerza contraelectromotriz producida es aquí datos donde que, un cuadrito donde que RI es la resistencia interna del devanado inducido. Bueno, esto saqué de las clases que nos había dado anteriormente. Rx es la resistencia interna del devanado inductor o devanado de excitación. U es el voltaje de la corriente continua aplicado al motor y es la corriente que circula por los devanados, por lo cual apliqué las fórmulas de el literal A nos pedía la fuerza contraelectromotriz producida. Sabemos que la fuerza electromotriz es igual a U menos R, multiplicamos por I, que es la corriente que circula por los devanados. U, que el voltaje que me da 20 menos los 0,15, que es la resistencia interna del devanado inducido, y hacemos la resolución que me sale 16,25 voltios, que nos da para literal A la fuerza contraelectromotriz producida. Nos pide literal B la potencia absoluta, potencia útil y rendimiento. Considere despreciable las pérdidas en el hierro y las pérdidas mecánicas. Bueno, literal B, simplemente aplicamos las fórmulas de la presión absorbida, que es igual al voltaje, la intensidad de corriente. La presión absorbida que el voltaje que era 20 por los 25 que era, es igual a, hacemos una multiplicación y nos da a 500 watts. La potencia útil es igual a la potencia eléctrica interna, que es igual a E por la intensidad de corriente que circula sobre los devanados. Y hacemos el resultado de los 16,25 voltios multiplicado por los 25, que es la intensidad, 25 amperios, que nos va a dar 406,24 watts. N es el rendimiento, y simplemente aplicamos otra fórmula, que es la potencia útil sobre la potencia absorbida multiplicado por 100%. En este caso, como ya tenemos la potencia útil, que es 406,25, dividimos para la presión absorbida, que es los 500 watts, y nos da a 0,8125. Bueno, esta notación científica pasamos y nos da un rendimiento de 81,25. La corriente absorbida, el literal C. Simplemente en este caso yo apliqué la fórmula de la intensidad, que es
potencia sobre voltaje, donde que la potencia ahí se queda era 20 y el voltaje igual 20 y me daba una corriente de 1. Par nominal. Un par nominal es la potencia útil, que es igual a la corriente sobre el 2pi sobre el rendimiento sobre 60, que es igual, simplemente reemplazamos datos 60 por los 400,24 que nos daba de la potencia útil, y multiplicamos por 2pi por 1300, que esto nos da a 2,984 newtons sobre minuto. Continuando con el segundo ejercicio, dice: un motor de corriente continua y excitación en derivación paralelo tiene una potencia de 50 CV. Se sabe que las pérdidas totales del motor son de 6% de la potencia en el eje. Si la tensión de alimentación es 500 voltios, la resistencia de los devanados de la excitación de 500 ohmios y la resistencia del inducido es de 0,1 ohmio. Determinar A, literal A, la corriente absorbida lineal, literal B, la corriente de excitación, literal B, la corriente del inducido, y literal D, par nominal si gira a 1500 revoluciones por minuto. Bueno, aquí le hice resumido. Bueno, primero sacamos datos donde que la presión útil nos va a dar que es 50, la resistencia excitomotriz nos va a dar que es 500 ohmios, U, que es el voltaje de corriente aplicado en el motor, que es 500 voltios, una presión total que es, en este caso, el 6%, y la resistencia individual es 0,1 ohmio. Bueno, el literal A dice: la corriente absorbida por la línea. La potencia útil, simplemente multipliqué los 50 por 736, que me da a 36.800 watts, donde que ahí sacamos el rendimiento, que es del 100% menos del 6%, nos da que el rendimiento es un 94%, y donde que N, pasando a notación científica, es a 0,94. Continuando, vamos a literal B, que nos da, dice, la corriente de excitación. En este caso, la presión absorbida, aplicamos una fórmula donde que es la potencia absorbida es igual a la potencia útil sobre el rendimiento, donde que reemplazamos datos donde que la potencia útil es 36.800 y el rendimiento es 0,94, como antes ya lo había mencionado, y donde que la presión absorbida nos da un resultado de 39.149 watts. Vamos a sacar la intensidad, donde que es igual a la presión absorbida sobre U, que es el voltaje aplicado en la corriente continua, y simplemente reemplazamos datos donde que la potencia absorbida es 39.149 sobre U, que es, nos da arriba en los datos, que nos da 500 voltios, y esto nos da una intensidad de 78,31 amperios. Esto siempre nos va a dar en amperios. Vamos a la corriente de excitación.
Bueno, la intensidad de excitación, vamos a aplicar una fórmula donde que es igual a U, que es la corriente del motor, sobre la resistencia excitomotriz, donde que simplemente reemplazamos datos sobre 500 sobre 500, de esto nos va a dar que es igual a 1 amperio. La corriente del inducido. Bueno, la intensidad individual es igual a la intensidad sobre el absorbido menos la intensidad del excitomotriz. La excitación del individual es igual a 78,30 menos el 1 amperio, y esto nos da un resultado de 77,31 amperios. Par nominal si gira a 1500 revoluciones. Bueno, aquí aplicamos la fórmula de la potencia útil por C por W es igual a 2 por pi por rendimiento sobre 60, que siempre nos va a dar esa fórmula para hacer. Simplemente reemplazamos datos y nos va a dar los 234,28 newton sobre minuto. Bueno, esto ha sido la explicación de los dos ejercicios por parte de Robinson Gama, alumno de cuarto ATEM, siendo las 20 horas con 43 minutos el día de hoy, de 5 de octubre del 2020. Muchas gracias y hasta la próxima.